¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los países de nuestra América Latina que los analistas están siguiendo con más atención, con otro notable invitado, Héctor Bernardo, catedrático, periodista y escritor directamente desde La Plata, Argentina. Héctor Bernardo, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y un placer estar contigo y con Telesur. El placer es nuestro también, Héctor. De todos los temas de América Latina, y tienes que elegir uno solo a efectos de comenzar esta conversación, ¿cuál es el que le estás poniendo más atención? Y en este momento hay dos a los que le estoy poniendo mucha atención. Uno, sin duda, es el de Cuba. La situación de Cuba es en particular complicada por el bloqueo comercial, financiero, económico que Estados Unidos ejerce unilateralmente y arbitrariamente contra esa isla. Yo tengo familiares allá, lo confieso, digamos, por lo que también me convoca esto, ¿no? Mi mujer es cubana, periodista, es cubana, y entonces recibimos información constante, más allá de la información que uno tiene sobre cómo se está desarrollando, cómo se está enfrentando a la pandemia en el medio de este bloqueo que ha recrudecido desde la llegada de Donald Trump al gobierno, pero que se mantiene y se ha endurecido con la llegada de Joe Biden al gobierno, y vemos cómo la verdad la situación es muy compleja, cómo se está tratando de aprovechar la pandemia para asfixiar a ese pueblo, para realmente golpearlo. Recordemos que incluso los propios impulsores del bloqueo dicen que el bloqueo tiene ese fin, asfixiar al pueblo para así generar descontento social, manifestaciones, protestas, caos en esa sociedad y impulsar así un cambio de gobierno y luego un cambio de sistema político, lo que ellos resumen en un cambio de régimen, ¿no? Pero que se trata de esto, impulsar un cambio de gobierno y luego un cambio de sistema político más afín a los intereses de Estados Unidos. Lamentablemente, la situación es muy compleja, hemos visto protestas, algunas de ellas impulsadas por sectores que están vinculados a los sectores que intentan desestabilizar el gobierno cubano, pero también vemos que hay gente que ha salido a protestar porque la está pasando mal, porque el bloqueo ha generado situaciones muy complejas para los cubanos, sobre todo con este endurecimiento que decía. No llegan medicamentos, recordemos que en la pandemia uno de los principales síntomas y más complejos es la fiebre. No llegan medicamentos para bajar la fiebre, tienen que contar con un nivel acotado de medicamentos. Las hospitalizaciones están aumentando de manera exponencial en Cuba, porque además circula la variante Delta y circula otras variantes que han incrementado los casos. Esto ha hecho que muchísimas personas estén internadas o en lugares de contención y no hay o se ha reducido la capacidad de producción de energía eléctrica por parte de Cuba por el mismo bloqueo, porque no llegan los repuestos para las usinas y tampoco llega el combustible. En Cuba mucha de la energía eléctrica se produce con el petróleo y no está llegando petróleo a Cuba por este mismo bloqueo que señalaba, lo que ha hecho que la energía eléctrica se reduzca y que el gobierno deba priorizar la energía eléctrica para los lugares donde están hospitalizados los internados con COVID. Esto ha hecho también que se produzcan muchos cortes de luz en distintas partes de la ciudad. No llegan remesas de Estados Unidos, que era una de las principales entradas que tenía Cuba. Realmente ahí Y no llegan turistas.
no llegan turistas, como vos bien señalás, el principal ingreso de la isla es el turismo, no hay turismo, digamos, o sea, se pierden recursos porque no se puede, como todos los países del mundo están en crisis por la pandemia, en una crisis económica por la pandemia, y además no llegan las remesas de Estados Unidos, no llegan los recursos que llegaban a través de las brigadas médicas que iban a distintos países y que desde allí también producían recursos para la isla, porque hubo una campaña de boicot y de desinformación respecto del funcionamiento de esas brigadas. Aquí en Argentina tenemos un ejemplo concreto, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más importantes de nuestro país, la provincia más grande en cantidad de habitantes, dijo que iba a traer médicos cubanos para enfrentar la pandemia, hubo una brutal campaña de la derecha y de los medios de comunicación hegemónicos diciendo que venían espías a vigilar a la sociedad argentina, y empezaron a hacer una campaña en contra de la llegada de los médicos cubanos, y finalmente los médicos cubanos no pudieron venir. Fue una campaña que se desarrolló en todo el mundo y que hizo que las brigadas médicas, que fueron a los rincones más alejados a asistir a aquellos que estaban combatiendo contra el COVID, no pudieran ir, lo cual hizo que también haya una reducción de los ingresos. Esto sumado seguramente a algunas deficiencias que ha tenido la revolución en la asistencia, sobre todo a algunos barrios que han quedado rezagados, lo dijo el propio Díaz-Canel, ¿no es cierto? Algunos barrios, sobre todo en La Habana, han quedado rezagados en comparación al avance que han tenido otros barrios, y todo este combo ha generado una situación caótica que la derecha anticubana, sobre todo con sede en Miami, aprovechó para impulsar a través de sectores que les responden a ellos, sectores que están financiados por ONG y fundaciones que están directamente ligadas a los intereses de Estados Unidos, agredieran a ese país, generando disturbios, generando situaciones que trataron de imitar una especie de primavera árabe, ¿no es cierto? Una especie de caos para después justificar una intervención militar. Realmente es lamentable que en medio de esta pandemia se aprovechen estas situaciones para tratar de derrocar a un gobierno que está en fuerte alianza con el pueblo, porque cada pueblo tiene derecho a elegir su sistema de gobierno, su modelo político. No todos tienen que tener el modelo norteamericano, no todos tienen que tener ni siquiera el modelo argentino o europeo. Cada pueblo tiene derecho a elegir a su modelo político y a sus gobernantes para ejercer dentro de ese modelo político. Cuba ha tomado un camino y Estados Unidos no lo acepta hace muchísimos años, prácticamente desde el triunfo de la revolución, y desde ahí comenzó un ataque sistemático hacia la isla que tuvo que ver con este bloqueo brutal que además lleva repudio de la comunidad internacional. Recordemos lo que han sido las votaciones en Naciones Unidas, 29 votaciones seguidas donde la mayoría de la comunidad internacional le dice a Estados Unidos basta con el bloqueo, y sin embargo el bloqueo sigue, porque como señalan algunos intelectuales, entre otros Noam Chomsky, en la política internacional los países grandes hacen lo que quieren mientras los países chicos hacen lo que pueden. Tú hablaste de hay un segundo tema que te está preocupando y lo estás siguiendo con atención. ¿Cuál es? Bueno, ese segundo tema principalmente es Bolivia. Esta Bolivia que tuvo aquel golpe de Estado de 2019, un golpe inesperado. Realmente yo por lo menos no he registrado ningún analista político, ningún articulista, ningún dirigente político que lo haya preanunciado el golpe, que haya dicho hay riesgo de golpe en Bolivia, dado que había un contexto muy particular, parecía incluso que había una transformación de las Fuerzas Armadas bolivianas en el camino de la transformación que hubo en Venezuela, de las Fuerzas Armadas que se alinearon con el proyecto bolivariano. Parecía que había un camino de sostenimiento de la democracia, donde la mayoría contundente de los bolivianos se sentían representados
por ese proyecto. Ya había en algún momento hubo un intento de golpe de Estado en 2008 contra Evo Morales. Hay una periodista que para mí es una maestra y tengo el placer de ser su amigo y siempre sigo sus escritos, y vos la has entrevistado, que es Estela Caloni, que ha Claro. escrito mucho sobre este tema. Sobre la media luna. Sobre la media luna. Tiene el libro que se llama Evo en la mira, CIA idea en Bolivia, donde describe todo aquel intento de golpe de Estado de 2008 y todos los intentos de asesinato que hubo en contra de Evo Morales, incluso antes de que fuera presidente. Después tiene su libro más reciente, que es Golpe en Bolivia, Washington ordenó, la OEA ejecutó, donde también muestra el entramado que hubo detrás de ese golpe de Estado. Y realmente uno veía en Bolivia hasta 2019 un país que crecía además, que crecía con distribución de la riqueza, donde los sectores incluso de mayores recursos estaban ganando muy bien. Siempre quieren ganar más. Los sectores que tienen más poder económico concentrado nunca les es suficiente. Siempre quieren más, pero realmente les estaba yendo muy bien. Bolivia crecía, al revés de lo que estaba pasando en el resto de América Latina, que incluso Argentina, Brasil estaban decreciendo. Bolivia seguía creciendo a un ritmo de entre un 4 y un 5%. En ese margen empezó todo el camino de desestabilización contra Evo Morales. Recordemos que hubo una campaña en la que también le quisieron inventar que había tenido un hijo, que no lo había reconocido, toda una Exactamente, en el campaña, referéndum. tal cual, toda una campaña mediática para desestabilizar a aquel gobierno, para deslegitimar al presidente Evo Morales. Así y todo, ganó las elecciones de octubre de 2019 con más de 10 puntos de diferencia. Recordemos que la Constitución boliviana plantea que para ganar en primera vuelta hay que superar el 40% de los puntos y sacarle 10 puntos de diferencia al segundo. Evo había sacado 47 puntos y Mesa había sacado 36, o sea, 11 puntos de diferencia y más, y había superado el 40% de los votos. Había ganado en primera vuelta de forma contundente y clara, pero ya se había instalado el discurso del fraude, como lo quiere instalar hoy Bolsonaro, respecto de lo que va a pasar en las elecciones del año que viene en Brasil. Habían instalado el discurso del fraude, habían sostenido que Evo era un dictador, como lo intentan sostener en cada uno de los procesos populares que se desarrollan en América Latina. Decían que Cristina era una dictadora, decían que Lula era un dictador, que Correa era un dictador. Siempre es el mismo discurso, los tratan de corruptos, los tratan de autoritarios, a los líderes populares, y los medios hegemónicos de comunicación, que son los que amplifican esas voces a nivel mundial, siempre construyen esa retórica y esa imagen de los presidentes de la región, que además en Europa se deforma mucho, ¿no es cierto? Porque en Europa hay mucha desinformación sobre cómo son los procesos de América Latina, y cualquier información que llega la asimilan a procesos que se vivieron en Europa y que poco tienen que ver con los procesos que se viven en América Latina. La asimilan o con el estalinismo muchas veces, o con los movimientos más autoritarios como el nazismo o el fascismo que tuvo la propia Europa, e incluso con el franquismo. Y nada tienen que ver los procesos latinoamericanos con aquellos procesos que se desarrollaron en Europa. Son totalmente distintos, son procesos populares, son procesos autóctonos que tampoco necesitan, como decía hoy, representar el modelo europeo. Europa tiene su modelo de gobierno para cada uno de sus países. América Latina intenta construir su propio modelo de gobierno. En el caso de Bolivia, decía, lo que más me tiene en foco en el último tiempo es el escándalo que se desató respecto del tráfico de armas que hubo desde el gobierno de Mauricio Macri hacia el gobierno de facto, la dictadura de Yanine Áñez, que sirvió para reprimir a ese pueblo el tráfico de armas. Una aberración como pocas veces se ha visto, un gobierno democrático
que envía armas de manera ilegal, además, de manera totalmente ilegal, a una dictadura para reprimir a su pueblo. ¿Y por qué digo de manera ilegal? Un envío de armas de tal tamaño tiene que ser aprobado por el Congreso. Incluso si fuera la intención de Mauricio Macri de haberlo hecho de manera legal, tendría que haber pedido autorización al Congreso para enviar todas esas armas a Bolivia. Y se hizo ocultando la información. Se descubrió por una serie de documentos que empezaron a aparecer, por una serie de investigaciones periodísticas, y realmente se desató un escándalo terrible que además empezó a mostrar lo que muchos ya sospechaban, que la colaboración con el golpe de Estado ya venía desde antes. El diputado del Parlasur, Oscar Laborde, había señalado que hace poco que más grave que apoyar a un gobierno golpista es apoyar a los golpistas a llegar al gobierno. Y eso parece ser que es lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, dándole asistencia a los golpistas en un plan que fue regional. Y esto hay que tenerlo bien en claro. La derecha boliviana actuó por sus propios intereses, pero también en alianza con los intereses regionales que son coordinados desde Washington y que siempre han sido coordinados desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es así como se arremetió contra la democracia boliviana, se coordinó con el gobierno de derecha y neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, se coordinó con el gobierno de derecha y neoliberal de Lenín Moreno en Ecuador y con otros países de la región que incluso trataron de impedir que Evo Morales pudiera salir de Bolivia. Cuando un avión enviado por López Obrador para rescatar al presidente boliviano que había sido depuesto y llevarlo a un lugar seguro, los países de la región trataron de impedir que ese avión sobrevuele su territorio, lo cual hacía imposible poder llegar a México nuevamente. Pero bueno, hay una intervención del entonces electo, todavía no asumido, presidente argentino Alberto Fernández, generó que el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez permitiera que el avión de México que salía de La Paz fuera a Paraguay, cargara combustible, se reabasteciera y pudiera volar hasta México y salvar la vida tanto de Evo Morales como de su vicepresidente Álvaro García Linera. Héctor, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Héctor Bernardo, catedrático, escritor y también periodista sobre los retos que enfrenta nuestra América Latina. Ya regresamos. Continuamos hablando desde La Plata, Argentina, con Héctor Bernardo. Estamos hablando del catedrático, periodista y también escritor sobre los retos que enfrenta nuestra América Latina. Y Héctor, tú has escrito que, por ejemplo, el caso de Colombia, uno de los países, dices tú, más desiguales del planeta, y no solamente tú, los datos lo confirman. Háblanos cuán grave es la situación de vivir en Colombia, porque mientras que los medios hegemónicos ponen interés o el dedo acusador en otros países, sobre todo progresistas de América Latina, como que están pasando cosas no necesariamente positivas, ¿no registran los radares de estos medios hegemónicos la gravedad de lo que pasa en Colombia? Bueno, Colombia realmente es un país, como vos bien señalabas, lo dicen los datos de los organismos internacionales, junto con Chile, son dos de los países más desiguales del mundo y son justamente dos de los países que la derecha nos ponía como ejemplo en la región. Nos decía, hay que ser como Colombia, hay que ser como Chile, hay que ser como el México anterior a López Obrador, ¿no es cierto? Nos decían que hay que ser como el México de Peña Nieto. Y vemos
tanto en esos países, en cualquiera de esos tres países, realmente un desastre democrático, un desastre social, donde hay una inequitativa y exagerada criminal, diría, distribución de la riqueza, donde la concentración está en muy pocas manos, donde no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay acceso a los derechos mínimos, y se vuelven esos derechos un privilegio para un sector determinado. A eso se suma el caso colombiano, que los acuerdos de paz firmados en 2016 entre la FARC-EP y el gobierno de entonces, de Juan Manuel Santos, no se han cumplido prácticamente. Los militantes de la FARC, que dejaron sus armas en pos de construir una paz regional, están siendo masacrados. Más de 270 ex militantes de la FARC, firmantes del acuerdo de paz, que han sido asesinados, dirigentes políticos, dirigentes sociales que son asesinados. Recordemos que muchas veces se habla de los venezolanos que se tienen que ir de Venezuela por la crisis económica que se está viviendo, que tampoco se aclara que en Venezuela lo que hay también es una crisis inducida por un bloqueo criminal que también arbitrariamente tiene Estados Unidos contra ese país. No se señala que en Colombia hay más de 7 millones de desplazados internos y hay más de 12 millones de colombianos que viven en el exterior debido a esta brutal política criminal que ha tenido históricamente desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a mediados del siglo XX hasta la actualidad, la derecha colombiana. Realmente... Sí, porque se nos empieza a terminar un poco el tiempo. Héctor, quisiera tocar antes de irnos lo que está sucediendo en el Perú. Llega al poder Pedro Castillo en una cuesta arriba porque él no tiene la mayoría parlamentaria. Tuvimos oportunidad de entrevistar a Héctor Béjar, que era el canciller, duró 19 días en el cargo, es decir, lo borraron de un plumazo en el Congreso, fundamentalmente el ala fujimorista. En esos 19 días él anunció que se separaba el gobierno de Castillo del Grupo de Lima, se unía a CELAC, quería entonces unirse también al grupo de contacto, buscaba la integración latinoamericana, buscaba una política exterior otra vez de intercertar al Perú con el resto de América Latina. Le fue así. ¿Cuán preocupante puede ser esa señal con lo que le espera de aquí a finalizar su mandato? Bueno, realmente lo que está sucediendo en Perú es un golpe de Estado por goteo. Es un golpe de Estado que incluso empezó antes de que Pedro Castillo asumiera el poder. Empezó con esa campaña de Keiko Fujimori de intentar deslegitimar el triunfo de Castillo, de no reconocer hasta último minuto, cuando ya no le quedaban más acciones para interponerse, el triunfo del maestro rural que representa a los sectores populares, sobre todo del Perú. Hemos visto, como vos bien señalabas, Jorge, que se ha tenido que ir el canciller, que probablemente se tenga que ir también el ministro de Trabajo. Hemos visto cómo hay un sistemático ataque a ese gobierno y realmente lo que intenta la derecha es destruir este proceso que necesita Perú de manera urgente, porque Perú viene en una crisis sistemática desde hace décadas. Podríamos empezar a enumerarla desde el primer gobierno de Fujimori, pero desde ahí en adelante ha habido una deslegitimación de los líderes políticos, de los partidos políticos, de los procesos electorales, hay una deslegitimación total del Poder Judicial, hay una deslegitimación total del Congreso, hay una deslegitimación total de los medios de comunicación, pero toda esa estructura, junto con la estructura militar y la estructura financiera, está en contra del presidente electo, que tiene que hacer un cambio
tiene que dar vuelta a la hoja 180 grados, porque va a ser muy difícil si no gobernar este Perú y sostenerse hasta el final, porque hemos visto cómo en los últimos años ha habido destitución tras destitución en Perú. Perú durante la pandemia cambió 3 presidentes y 5 ministros de salud. En esa situación tan crítica se encuentra este país que necesita urgentemente que este presidente pueda gobernar cumpliendo las promesas que hizo en campaña. Si tuvieras que hacer muy brevemente una respuesta, si tuvieras que hacer un vaticinio, ¿llega al fin de su mandato? Espero que sí. Héctor Béjar dijo que si el presidente convoca al pueblo a defender la democracia, puede continuar, pero si no, va a ser muy difícil. Espero que el presidente convoque al pueblo y así sí va a poder continuar su mandato. Héctor Bernardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge.